Inversión en educación es la apuesta más segura para el desarrollo de cualquier país. Aquí debe haber un plan efectivo, un plan que dote a la niñez y a la adolescencia y a la juventud de una educación de mejor nivel del pauperismo que asfixia a nuestra educación. Las perspectivas económicas dicen que mejoran, pero las perspectivas de la educación están en una condición casi que ruinosa. Estoy hablando de los colegios públicos. Hay que hacer esa diferencia. Yo creo que la sociedad debe exigir que se mejore la calidad de la educación para salir de la pobreza decentemente. Educación pública, yo insisto en que eso quede muy claro. La carrera de docente debe mejorarse, debe ser evaluada constante y frecuentemente. No pueden quejarse del salario que ganan los educadores distinto a lo que por décadas se dio. Entonces, a mi juicio, debemos mirar la educación. Si queremos que el país realmente progrese con estabilidad social, porque los que tienen no se preocupan por la educación de los hijos porque la tienen asegurada, garantizada en el sector privado. Traigo a colación porque se dio a conocer una serie de recortes presupuestarios que tienen que ver con, entre otros, que la Universidad Tecnológica de Panamá, que es, dicho sea de paso, catalogada como la mejor universidad que hay en la República de Panamá. Además, con el Senacid, imagínense ustedes, se está tocando el Senacid también, que es una de las más importantes instituciones que este país en el tema científico y otras cosas. Y el ITSE. El ITSE es el Instituto Técnico Superior Especializado. Le han recortado, por ejemplo, al ITSE más de 40 millones de dólares. De los 69 que tenía en el año 2025, este año solo tendrá 23 millones para el año 2026. La otra nota es que la UTP, la Universidad Tecnológica de Panamá, le van a bajar de 198 millones este año a 144. Imagínense ustedes, dónde están tocando esto. Y el CENACID, que es la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, le redujeron 21.3 millones de dólares. Y ellos tienen que ver mucho con las becas, con los retos tecnológicos que nos presenta el presente y el futuro, pero sobre todo con los años perdidos que hemos tenido en materia de educación. Yo creo, Sabrina, que aquí me parece que estamos marchando a contrapelo del sentido común y de la gente que debe ser más pensante, los que tienen la tijera, los que manejan, la que manipulan la tijera. Deben buscar recortes en otros lugares donde lo que se exceden es haciendo gastos superfluos y sobre todo un despilfarro de los fondos del Estado, cuando deben, entre otras cosas, no recortar la educación ni la salud. Voy a poner esos dos por ahora. Entonces, no sé tu perspectiva, cuál es, Sabrina, el tema. Lo que pasa es que si los ciudadanos viéramos que recortan por todo lado, ¿no? Que recortan notarías, que recortan la monstruosidad que ganan los cónsules de Marina Mercante, que fue otra nota ayer, Vamos a tocarlo ahora. que el Ministerio de la Presidencia no decide de manera opaca porque no le respondió al diario La Prensa remodelar una villa diplomática que tenían abandonada por 7 millones. O sea, si no estuviese pasando todo eso, uno dice, bueno, realmente es que hay austeridad, pero no hay austeridad, hay simplemente prioridades absolutamente invertidas. Entonces, el ITSE, que era un instituto de educación técnica, que es el tipo de instituciones que Panamá necesita porque no todo el mundo puede ir a la universidad o quiere ir a la universidad, y le recortaron casi el 70% de su presupuesto. Absurdo. O sea, es básicamente decirle al ICE, tú no puedes seguir funcionando. Entonces, yo realmente no entiendo cuál es el criterio, y cuando se le pregunta pues los medios,
al ministro Felipe Chapman y él dice, bueno, es que le recortamos a todos, la austeridad, pero entonces es como con la mano derecha hacen recortes lo que debe ser la prioridad para el país y la mano izquierda está haciendo unos gastos, unas contrataciones directas, una cantidad de cosas que no suman y que huelen muy mal juntas. No, a ver, yo diría que no se ve bien ni se ve mal, sino todo lo contrario. Es una cantinflada lo que estoy tratando de decir en palabras mucho más llanas. Me explico por qué. Los avances en el saber son propiedad de la humanidad. Ojo, la humanidad entera. Pero es obligación del Estado ofrecer una educación de calidad que le llegue a todos, que le llegue a todos los ciudadanos que viven en esa tierra. Exigir lo propio que se le hace a las particulares, a las universidades privadas. Entonces, este tipo de recortes que se están haciendo en estas instituciones realmente es una marcha a contrapelo, a contracorriente de lo que debe ser. Es un gran reto. Por ejemplo, el tema del conocimiento científico. Panamá tiene un atraso y esto se ve como algo trivial, como algo banal. Ojo, no, todo en nuestros tiempos tiene que ver con tecnología. Parece mentira, estamos hablando de lo que está ocurriendo en otros países con el tema tecnológico. Entonces, ese es uno de los desafíos. Y estas instituciones que hemos mencionado, tienen precisamente que encontrar soluciones y respuestas para este tipo de situaciones. Hay que mejorar los niveles educativos de preescolar en adelante, de preescolar. Ahí comienza la historia, ¿no? Entonces, hay una lucha exhaustiva por ciertos panameños responsables que vemos con muchísima preocupación el tema de la educación, cómo ha ido desmejorando. Y en consecuencia evita que la gente de abajo suba al ascensor que lo lleve a mejorar su calidad de vida. Voy a ponerle eso parafraseando, ¿no? Así que yo culmino a quienes corresponde este tipo de misiones, que dejemos a un lado un poquito el manejo político, ¿no? Mira lo que hace la Asamblea. Aquí se hablaron de que van a hacer recorte, que van a recortar. No, ahí no hay tijera. No, no, para nada. Nos conocen. Oiga, ¿tiene tijera? Nadie tiene tijera en la Asamblea. Es todo lo contrario. Entonces, les ruego a quienes corresponda que no le hagan esa canallada a la gente que tiene sus hijos en las escuelas particulares, no a los que tienen las escuelas públicas, porque esa es una manera que nuestro país puede seguir adelante y dejar de apostar a cosas que realmente no ayudan para nada al progreso de este país. Así que eso del CENACYT, del ITSE y de la Universidad Tecnológica, ojalá se pueda no remendar, sino enmendar, corregir ese exabrupto, porque los que no tienen cómo mandar a los hijos de escuelas privadas están sufriendo las condiciones en que ellos llevaron a sus hijos a que crecieran para que se mejoren. Y les prometo que la forma como se está haciendo no es de gran ayuda para nuestra juventud y sobre todo el impacto que tiene para nuestro país tener ciudadanos que no pasan de ser mediocres porque no tienen una buena educación. Así que esa es la solicitud respetuosa, pero firme, que le hago a las personas responsables de garantizar una educación, si no de excelencia, una muy buena educación. Miren, hasta eso estoy dispuesto yo a aceptar. Sabrina, 2 minutos, a ver si usted quiere aportar algo. Bueno, yo pensaría que aquí lo más importante y lo que más escasea es la transparencia por parte de las autoridades, porque uno no, nunca los ve explicando por qué estas licitaciones de a dedo, estas contrataciones de a dedo, por qué estos gastos suntuosos que no vienen, que vamos a hablar en el próximo bloque. O sea, ¿por qué la austeridad es para algunos y no para ellos? Eso es lo que uno no va explicando. Entonces, eso
va directamente en contra de la credibilidad del discurso de austeridad y del gobierno. Esa es la parte que yo realmente no entiendo, si están tratando de pregonar que aquí el recorte es para todos y que se están estableciendo las prioridades. ¿Por qué no se realmente recorta donde se tiene que recortar? Y esto se ha hecho un poco con el beneplácito e incluso con la complicidad, por ejemplo, del Contralor, porque es él quien tiene que fiscalizar el uso de los recursos públicos. Entonces, no sabemos exactamente qué pasó con sus auditorías a la planilla de la Asamblea. No sabemos por qué no ha hecho las auditorías, por ejemplo, en otros ministerios, en otras instituciones. O sea, es como vemos declaraciones muy fuertes, declaraciones para los aplausos, vemos mucho show y realmente cuando uno entra a ver dónde se está gastando los dineros de todos, uno tiene que preocuparse. Okay. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hay otro tema ineludible para un programa de esta naturaleza, con criterio independiente, con la práctica de decir las cosas como son, del color que son y del tamaño que son. Cuando hablo de tamaño, imagínense ustedes, aquí hay una perversión terrible que ojalá se pueda resolver. Los consulados de la Marina Mercante de nuestro país, los que ocupan estos cargos, pueden llegar a embolsarse hasta el 70% de los ingresos que se recibe en esta, que es una de las fortalezas que tiene nuestro país. Esto no es nuevo, esto es de vieja data. Conforme al decreto de gabinete número 26 del 14 de agosto del año 2017, se aprobó esto. Repito, no, lo que dije no me equivoqué matemáticamente. Se pueden embolsar hasta un 70% de los ingresos que recibe la Marina Mercante panameña, las personas que están en los consulados de Marina Mercante. Digamos, en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, fue presentado un proyecto de ley para derogar ese decreto que estamos hablando del decreto de gabinete. Miren dónde comienza esto, en el gabinete del año 2017. Y lograr que se reglamente este exabrupto, ¿no? Porque son realmente cualquiera que ocupa un cargo en la Consul de la Marina Mercante está asegurado su futuro y el de su 14ª generación o de sus familias. ¿Por qué razón? Porque se propone que se derogue. Pero adivinen qué, eso es como Herodes, ¿no? Lo mataron en su propia cuna. Me refiero a que la propuesta de ley, esta, que yo sepa, no logró pasar. Repito, esto fue aprobado en Consejo de Gabinete hace varias décadas, no, varios años atrás. Esto me causa mucha grima porque estamos hablando, miren ustedes, de la situación de la educación y cuando metemos un poquito las manitas, rascamos, rasguños, así muy en la superficie, encontramos este tipo de bellezas que se dan bajo las instrucciones del Consejo de Gabinete de hace 7 o 8 años. Ahora, esto es de vieja data, esto no es nada nuevo. Lo que pasa fue que se hizo esta ley y ahora que se propone ponerle coto a este exabrupto, resulta ser que no funcionó, Sabrina. ¿Qué le parece? 70%, wow. Bueno, me parece un reflejo de cómo nuestra democracia, que es una democracia realmente en papel, porque a veces los contrapesos no funcionan como deben funcionar, se protege un poder al otro cuando hay, digamos, ganancias para quienes ocupan los cargos públicos.
Y esto, el tema de los consulados de Marina Mercante y el tema de que son los lugares para volverse rico a costa de lo que debería ser ingresos para el Estado panameño, es un tema secreto a voces de hace décadas. Eh, tengo que, la verdad que tengo que leer más de por qué se paró el proyecto, qué ha pasado allí, pero esto es otro ejemplo más de lugares donde debería haber un recorte, o sea, donde el Chen debería llegarle a los panameños, a la educación, a la salud y no 70% a los cónsules de los consulados de Marina Mercante, y ahí está. Y hay otro ejemplo que a mí me pareció, sorprendente e indignante, que sale hoy en la portada del diario La Prensa, y es que hay, la presidencia destina 7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Esta es una nota firmada por Ereida Prieto Barreiro, y básicamente es una villa de la presidencia que se tiene, que se le han hecho algunas mejoras, pero que ahora se pretende eh, básicamente restaurar completamente y con acabados de lujo por 7 millones de dólares. Hubo dos propuestas, se le asignó a la propuesta más alta. Hay que ver de quién es la empresa que se ganó esa licitación, porque siempre es así en este país. Las licitaciones son un nudo gordiano de corrupción o tienen ese potencial. Y realmente el ministro de la Presidencia no había respondido al diario La Prensa porque, o sea, cuál es la prioridad o la necesidad de ese gasto ahora, cuando estamos viendo precisamente todas las instituciones importantes como el ITSE, como la Universidad Tecnológica, que se le está recortando. O sea, ¿cuál es la necesidad? Esto es realmente restregarle a la cara a la gente de que no gastamos en servicios públicos, pero sí gastamos en una villa diplomática. No comprendo, no comprendo, ni siquiera en términos de imagen, de relaciones públicas, no entiendo nada. Pues mira, acabo de recibir un mensaje vía WhatsApp de parte del canciller Javier Martínez Hacha. Dice, buen día. Si entiendo bien lo que dicen hoy, que un cónsul recibe el 70% de los ingresos del consulado, te confirmo, y estás autorizado a decirlo, es rotundamente falso. ¿Ok? Vamos a esperar entonces a esta información. Puedes preguntarle al canciller cuánto recibe. Estábamos citando una nota de ayer del diario La Prensa, pero sería Sí, bueno saber cuánto. sí, dice, no es así y por favor informen correctamente. Bueno, ese regaño incluido no lo recibo ni lo acepto. ¿Ah? Atención, ¿ok? Esta es una información del diario La Prensa. La prensa debe entonces, eh, Digo, estábamos basándonos en el titular, ¿no? sí, pero estas son las cosas que precisamente me gusta la idea de que se aclare. Correcto, Yo creo que de las cosas positivas que veo en este sentido es que haya una aclaración inmediata correcto. a una situación Pero tiene que haber una aclaración con con hechos, argumentos ¿no? y hechos. Con argumentos. El proyecto buscaba que no se estableciera una participación de los cónsules, que se estableciera una participación de los cónsules no mayor al 5% de las sumas totales anuales de recaudación de los consulados. Hoy ese porcentaje asciende al 70%. Eso es lo que el canciller está diciendo que es falso. Bueno, no hay que hacer un ejercicio académico para entender que aquí lo que hay que hacer es aclarar, como dice el canciller, me parece muy bien. Quedamos a la espera pues, de esta aclaración, porque este tipo de noticias no son para nada edificantes, no son noticias halagüeñas. Y lo que llama mucho la atención es que el porcentaje, 70%, créame que no es aceptable. Muy bien. Para algo, una ironía muy trágica, ese Mm. fue más o menos el recorte presupuestario que se le hizo al ITSE. Al ITSE se le recortó 68% de su presupuesto.
Bueno, eh, esas tijeras tienen, repito, que cambiar la tijera y de repente al operador de la tijera hay que decirle que busque dónde afinar, ¿no? Lo que hablamos nosotros, repito, es que es un decreto de gabinete del año 2017, mediante ese decreto número 26 del 14 de agosto del año 2017, que se hizo eso. Y el proyecto que se presentó a la Asamblea fue para derogar precisamente esa figura y fue desechado, no pasó, no progresó. Disculpen, ¿no? Eh, Otra noticia que es importante, disculpen, por razón de esto, es que por mucho tiempo, disculpen, me da un acceso de esto, debe ser la información esta, el 70% me afectó las cuerdas vocales, ¿no? Bueno, yo me puedo ir con la villa diplomática de 7 millones Adelante, para dar un poco, adelante, sí, para dar un poco de contexto. No sé si el canciller que está en línea nos va a corregir la información. Pero bueno, esto está en portada de la prensa y dice: abandonada en las faldas del Cerrón con la villa diplomática pasaría del olvido al lujo. El Ministerio de la Presidencia planea gastar 7.1 millones en la restauración de este antiguo caserón que en el siglo pasado sirvió como residencia de los jefes del Comando Sur estadounidense. En ese afán se convocó una licitación para adjudicar los trabajos de recuperación y construcción de nuevas estancias. 15 empresas atendieron el llamado y participaron en el acto de homologación, pero solo 2 presentaron propuestas. Constructora Pacífico Atlántico ofertó 6.5 millones y Construction Management Group, que cotizó poco más de 7.1 millones, una cifra muy cercana al precio de referencia establecido por la presidencia. La comisión evaluadora de la licitación otorgó la mejor puntuación a CMG. Bueno, ahí dan la historia y al final básicamente está la falta de respuestas del ministro de la Presidencia. Recuerdan que Martinelli construyó, la piscina fue construida en tiempos de Martinelli, $1 millón. En el 2022, Laurentino Cortizo contrató una empresa para el mantenimiento preventivo, 33 mil dólares, y ahora son 7 millones. La prensa intentó obtener respuesta del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, a varias interrogantes planteadas, entre ellos cómo se justifica un gasto superior a 7.1 millones en la remodelación de la villa diplomática, pese a que el gobierno ha insistido en la austeridad. Ese ding ding que están escuchando ustedes son personas opinando sobre este tema, para que estemos claros. O sea, parece, por lo que estoy observando aquí, que ha sido de interés, escuchen, las personas que han estado escuchando este programa y la opinión que hemos dado nosotros, que ha sido aclarada por el canciller. Él dice que sí, pero que es muchísimo menos de lo que se está diciendo. Muy bien. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, 2 temas que creo que vale la pena que nosotros analicemos es la salida del Parlacén por parte de la República de Panamá. Hay personas que no quieren discutir ese tema. El Parlacén, Parlamento Centroamericano, es uno de los más criticados por su falta de productividad, por ser un ente improductivo. Y porque también, pues como dijo un exmandatario, una cueva de ladrones, recuerden, ¿no? Esto raya casi que en el absurdo, porque en el caso del Parlacén nos cuesta a nosotros, los contribuyentes, ya que estamos hablando de recortes, ahí está, mire, que era un recorte, un buen tijerazo. ¿Sabe cuánto nos cuesta a nosotros cada año? El Parlacén, la participación de Panamá, un organismo que no nos da prestigio, atención, y que se reconoce por parte de otros países que se han salido su improductividad.
le cuesta a la República de Panamá, al erario, a usted, a mí, a Sabrina, a todos, nada menos que $2 millones anuales, mantener en planilla a estos ciudadanos prestigiosos, reconocidos que forman parte del Parlacén. Entonces yo no sé, ahí volvemos a la tierra, Sabina. Sí, ese fue un proyecto que presentó el diputado Neftalí Zamora de la coalición Vamos y murió en la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno rechazó su anteproyecto de ley, mi anteproyecto de ley que buscaba un plebiscito para que el pueblo decidiera, ese era el proyecto de ley, si Panamá sigue en el Parlacén. 4 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en contra. Aquí lo que hay que entender, y cuando hablábamos de la famosa conformación de las comisiones, pues para muchos era difícil entender la relevancia. Pero acá hay 2 comisiones importantísimas que no tienen, por así decirlo, independencia. Primero, la comisión de credenciales, donde se van a ratificar los magistrados. Ahí la controla Dana Castañeda, que es la aliada del presidente Mulino. Recordemos que en ese momento se llevó esto a votación secreta, que diputados denunciaron que estaba Ricky Fábrega buscando votos y que Mulino dijo, no, eso no tiene nada de malo, él es mi enlace oficial con la Asamblea, así como lo es Ventura Vega. Voy a hacer un paréntesis, porque Ricky Fábrega y Ventura Vega fueron absueltos la semana pasada del proceso Diablos Rojos. Así que esto es todo esto realmente es casi que una confabulación de los 3 poderes para, en este caso, impunidad y falta de fiscalización. No digo que los candidatos a magistrados sean buenos, malos o regulares. Sé que uno trabajó en el bufete de Mulino, eso no lo hace ni bueno ni malo, lo que lo hace es que se conocen. O sea, si algo uno le puede reconocer a Laurentino Cortizo es que él dijo, no sé si alguien puede probar lo contrario, que los magistrados que nombró no los conocía. Ok, o magistradas. Eso por un lado. Y por otro lado, la Comisión de Gobierno la controla Ricardo Martinelli. No sé si es una alianza, por ejemplo, con el proyecto de amnistía, una alianza entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, porque está el tema del proyecto, obviamente, de amnistía que ya mencioné, y hay otros proyectos, hay un proyecto que fue noticia la semana pasada, que también también tendría, según la ex magistrada Esmeralda Petroitiño, el nombre de Martinelli escrito. Entonces, estamos viendo las agendas judiciales, económicas y personalísimas del expresidente Martinelli en la Asamblea, por ejemplo, y estamos viendo también que el balance que debería jugar este órgano, pues no necesariamente se está dando. Y eso, digo, no es que alguna vez fue así, pero había la expectativa de que fuera un poco mejor. Entonces, hago toda esta explicación porque en las comisiones es que mueren estos proyectos. Sí, bueno, así tiene un cementerio, un sepulcro de buenos proyectos que han perecido en el intento. Y por ejemplo el tema, pero ok, si vamos a hablar de lo malo de la Asamblea, también tenemos que hablar de lo bueno. Yo personalmente me empecé a fijar en el recorte del ICFE por el trabajo que está haciendo la Comisión de Presupuesto. Específicamente, la diputada Janine Prado ha dado muchísima información sobre el tema del recorte del casi 70% del presupuesto del ICFE. Entonces, eso va a la denuncia, va al cuestionamiento y entonces los medios también han fijado su mirada allí. Entonces, no todo está perdido, pero digamos que los dados están cargados a favor de la opacidad y la impunidad. Ok, otra noticia positiva. Vamos a cerrar con una noticia que habla bien de nuestro país, la marca país se ve que se le da brillo. Me explico. Ayer domingo fueron ubicados en el puerto de Rodman
1.200 kilos de cocaína. Un contenedor que tenía como destino Bélgica y después Dinamarca. Esto es el gran mercado europeo de consumo de esta droga maligna, ¿no? A mí me parece que el sistema de escáneres para realizar contenedores debe jugar un rol importante y creo que allí lo que se podría hacer con esto que está ocurriendo con el narcotráfico, que se está haciendo frente, los Estados Unidos está muy decidido, pero también tiene que hacerlo dentro con los consumidores, no únicamente para afuera, sino para adentro. Es la mejor manera de curar las cosas, no únicamente en la superficie de la piel, sino debajo de la piel. Me explico, esto ahora que vemos que hay una guerra frontal contra el narcotráfico, que Panamá, dentro de ese mare magnum que tiene que ver, que va desde todas las clases sociales que son consumidoras de opiáceos y de otros productos que son drogas, sobre todo mortales. El exceso de cocaína mata, daña el cerebro, o sea, tantas cosas malas. Creo que Panamá, al hacer este anuncio que debe tener repercusiones internacionales, da cuenta del interés que tenemos nosotros en ayudar a que tengamos un mundo menos dependiente de las drogas, personas que no recurran a este tipo de cosas, pero déjeme decirle algo, esta cantidad de 1.200 kilos de cocaína en un contenedor, unos contenedores, realmente es un logro importante, ¿no? Pero como dije, hay que invertir, a mi juicio, ¿no? Yo no soy experto en el tema, pero la lógica es una ciencia exacta. Invertir en estos escáneres para supervisar qué hay dentro de los contenedores no se va a lograr un 100%, pero ojalá, por ejemplo, esa es una inversión donde incluso los Estados Unidos puede aportar también, que es el principal afectado, como la Unión Europea también, que tiene este problema en grandes proporciones, pero más los Estados Unidos. Será oportuno que el gobierno panameño haga algo al respecto. Diga, Sabrina. Sí, un poquito de contexto. Yo me pregunto si esto es un golpe al narcotráfico, porque qué porcentaje de la droga incautada es, o sea, diversos países son soldados de la famosa guerra contra las drogas de Estados Unidos, que no es nueva, sino que data de los años 50 y que ha fracasado. Aunque la quieren ir cambiando de máscara y de nombre, básicamente ha fracasado. Y esto lo digo porque es lo que muestran los hechos. O sea, la producción de cocaína, por ejemplo, en Colombia está en sus niveles históricos máximos. Colombia nunca había producido tanta cocaína como ahora. Entonces, o sea, es como arar en el mar. ¿Qué se está logrando con incautación aquí, incautación allá? Claro, ahora hay este tema del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Yo quisiera que Nicolás Maduro se calle, o sea, que hubiese una salida negociada en Venezuela para que ese dictador que ha reprimido a su pueblo por años dejara de reprimir a su pueblo y que estuviera el presidente electo legítimamente por los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Eso es un hecho. Pero si tú miras las cifras de producción de droga y de la droga que llega a Estados Unidos, Venezuela no es el número uno en América Latina. Está Colombia, está Perú. Entonces, por eso digo que por más rimbombante y cambiante que sean los nombres y máscaras y lemas de la guerra contra las drogas, pues yo no sé si estamos haciendo como país o como planeta un buen trabajo en el tema, pero la estrategia es una estrategia que va variando a conveniencia y los nombres van variando a conveniencia, pero yo no sé si ha resultado porque los niveles de consumo de droga, y no solo cocaína, fentanilo y otras drogas químicas en Estados Unidos son muy altos. O sea, nadie puede reportar una disminución en el consumo. Entonces, sí, algo no funciona. Ok. Muy buen análisis, Sabrina. Y mi otra pregunta es, ¿de qué manera esos decomisos de droga
Puede ser que sí, no estoy diciendo que la droga hay que dejarla pasar, no estoy diciendo que hay que ser cómplice, pero ¿cuál es la relación entre que Panamá sea un excelente soldado en la guerra de los Estados Unidos contra las drogas y que seamos un país más seguro? Okay. No sé cuál es la relación, Sí, no me queda clara. vamos a meterle cabeza a eso. Mañana, nuestro invitado es el expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. No se lo pierda. Sabrina Bacal, un gusto compartir con ustedes. Igualmente. A ustedes, amigos, como siempre, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Mañana, 7:30 de la mañana, otra edición de En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.